9 de la mañana con 22 minutos, 9:22 de la mañana. Ya estamos con nuestro primer invitado, el economista, catedrático universitario, don Gonzalo Alegría. Él es un distinguido, distinguido y reconocido profesional, no solamente aquí en el país, sino a nivel internacional, donde ha desarrollado mucha actividad y muchos lo han identificado como una persona del entorno económico de don Pedro Castillo Terrones, ¿no? Y él tiene muchas cosas que decirle sobre todo a la opinión pública, a mis seguidores, qué es lo que podríamos esperar una vez que se acabe este tabú de que terrorista, que comunista, que chavista, que es decir, tantos adjetivos. ¿Qué es lo que debe esperar el país después de la proclamación del profesor Pedro Castillo como presidente de la República? Don Gonzalo Alegría, muchísimas gracias y un abrazo a la distancia. Después de mucho tiempo estar conectado con usted. Un gusto escucharte, Oscar, y un saludo muy especial para todos en Señal Alternativa. Don Gonzalo, una primera reflexión sería, ¿qué es lo que debe esperar el Perú en medio de esta crisis desarrollado por una perdedora del proceso electoral y que incluso hoy día está amenazado con ir a tocar la puerta del Palacio de Gobierno a pedirle al presidente de la República que pida una auditoría internacional sobre el proceso electoral, cuando el presidente debe estar al margen de todo esto? Así es, justamente ese es un problema porque legalmente hablando es inducción al delito. Quiere decir, si ella logra que el presidente simplemente la recibe y coja la carta, ya lo ha inducido a participar en el proceso electoral que aún no ha finalizado, lamentablemente por culpa de ella, porque sigue buscando formas de alargar el proceso y entonces lo estaría induciendo al delito. Es decir, el presidente podría ser castigado incluso por vía penal. Entonces, obviamente no creo que el presidente sea tan cándido de recibir la carta, porque ahí sí se friega, ¿no? Pero esto nos debe llevar a la siguiente reflexión. Yo le estoy recomendando desde ayer por la noche al equipo técnico de Pedro Castillo que le abra procesos porque las instituciones no han funcionado bien, no han obrado de oficio. Entonces lo que hay que hacer es abrirle los respectivos procesos investigadores y acusaciones. Por ejemplo, ¿no? Salen unos Vladivideos nuevos en donde, para colmo, la Marina de Guerra del Perú reconoce que la voz es auténtica, es el señor Montesinos. Para colmo, la Marina de Guerra dice que no es la única conversación que tuvo con la persona interpuesta, el señor Reyero, sino que la ha llamado 17 veces y que reconocen que lo van a investigar. Bueno, no basta con eso. De inmediato, de oficio, la Fiscalía de la Nación tendría que haber abierto proceso, porque es un delito gravísimo. Estás hablando de que le han ofrecido $1 millón de soborno a cada uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, tal vez por eso, al comienzo aceptaron ampliar el plazo y después, ante la reacción de los técnicos y eso, se dieron marcha atrás porque se dieron cuenta de que les iban a procesar por vía penal, ¿no? Iba a ser un delito. Y ya el $1 millón no te compensa, ¿no? Terminarías en la cárcel a cambio del $1 millón. Pero lo que sí es cierto es que qué grado de impunidad. Porque siempre cuando uno estudia un delito, lo primero que preguntas es quién es el beneficiario de ese delito. ¿Quién se beneficia con ese delito? Y en ese caso lo acusas de cómplice. Entonces lo primero que tienen que hacer es abrir una investigación. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién lo ha recibido? Barrer las cuentas de personas interpuestas, incluso, porque claro, nadie lo va a hacer directamente con su nombre, y descubrir qué ha pasado realmente para poder castigar. Y obviamente es absurdo pensar que la gran beneficiaria de eso, que es Keiko Fujimori, no lo sabía. Entonces hay que abrir un proceso judicial, solicitar al menos a Fiscalía que empiece la investigación por este fraude electoral del $1 millón, después añadirle a eso inducción al delito, que sería pedirle al Jurado Nacional de Elecciones
que abra proceso contra Keiko Fujimori por llevar esa carta a presidencia, porque es ilegal, y así sucesivamente. Es decir, cada vez que hacen algo raro, deberías abrirles un proceso, porque la impunidad con la que está trabajando esta señora es tan grande que hasta usa la camiseta de la selección, no como reclamo publicitario. A ojo al dato, porque yo no recomiendo abrir proceso en eso. Aquí entre nosotros. Yo soy muy futbolero como tú, Osquita, y estamos orgullosos de nuestra selección de que ya clasificó en segundo puesto. Si nosotros denunciamos que en los estatutos de la Federación Peruana de Fútbol dice claramente en 3 artículos, no en uno, que están prohibidos de permitir el uso de sus logos, símbolos, camisetas y deportistas en cualquier campaña política. Lo pone la Federación Peruana de Fútbol. Entonces, si tú presentaras un recurso ante la FIFA, nos eliminan un año. Claro, entonces ya pues te estás disparando en el pie, porque dices, la loca esta, qué desgraciada que con tal de ganar votos ha usado a la Federación Peruana de Fútbol, que incluso hay hasta rumores de si pagó o no pagó, da igual, como si no hubiera pagado, era incorrecto. Y por lo tanto la FIFA tendría que eliminar a nuestra federación, pero eso ni de vaina. Pues. Por eso ahí sí hay que ver a otro lado, porque lo que queremos es llegar al Mundial. Claro, yo pienso, don Gonzalo, que concluido el proceso electoral con la proclamación de los resultados y del presidente electo, yo pienso que va a haber muchas cosas por investigar porque se han hecho demasiadas cosas mal. Una ostentación de un recurso económico de verdad impresionante, ¿no? Yo entiendo que todo el poder económico del país se haya juntado en torno a Keiko Fujimori, oiga, pero tenemos que dar cuenta. Y el Jurado Nacional de Elecciones lo menos que podría hacer a través de su ente fiscalizadora, bueno, ¿de a dónde pecata mía? ¿Quiénes fueron que han financiado tantas cosas? Vemos en las redes sociales cantidad de flotas de vehículos en calles y avenidas, llevando y trayendo gente a los mítines de Keiko. Entonces, ¿eso quién lo financia? ¿No? Sí, la verdad es que además hay que recordar que la fortuna de los Fujimori, cuando se habla de los 6.000 millones de soles, ¿no? Se dice, es que se ha calculado que son 6.000 millones de soles. Bueno, el origen principal de esa fortuna es cuando se privatizaron las empresas públicas. Cuando se privatizaron las empresas públicas por parte del expresidente Alberto Fujimori, se dijo y oficialmente se firmó que se iban a recibir 10.000 y pico millones de dólares. Fíjate, una suma impresionante. Y después el Congreso de la República insistió, por ejemplo, un congresista que fiscalizó mucho a Fujimori y fue muy valiente, fue Manuel Lasco, un economista que tiene 35 libros publicados, que es catedrático, etc. Bueno, ese Lasco decía, pero ¿dónde está el dinero? Porque no me suma. Y él, como había trabajado en la administración, sumó y faltaban 2.760 y tantos millones. Y esos millones nunca llegaron al Perú. Entonces Lajo llegó a suponer, esto se lo han quedado personas interpuestas, grupos de Fujimori, porque como el gobierno puede dar por bueno que hay 10.000 millones y pico largos, y de repente, cuando ya llegan las arcas del Estado peruano, faltan 2.760 millones, pero el gobierno dijo, está todo ok, está ya pagaron. Entonces, ese descuentito seguramente pues tiene que ver mucho con la fortuna inicial de los Fujimori, 3.000 millones de dólares casi, ¿no? Eran 2.760 y algo. Ya es un empujón bastante grande para empezar a capitalizar. Don Gonzalo. Es la pena. Tanto Vladimiro Montesinos como el propio expresidente Alberto Fujimori jamás han devuelto un centavo, nada, no, nunca. Lo que han preferido es mantener la condena, ¿no? Estar en prisión, pero no han devuelto nada. Entonces, lo cierto es que esas enormes fortunas de todo lo que se perdió está resultando irrecuperable para el país. El pobre candidato Pedro Castillo siempre ha dicho, de esos 6.000 millones vamos a recuperar. Ojalá. Por ejemplo, se ha encontrado una cuenta si se hacía su nombre de Suiza, que eran 100 millones de dólares. Pero la mayor parte de las veces estas cosas financieras son mucho más sofisticadas, complejas, incluyen abogados internacionales,
crean sociedades interpuestas. Es decir, te inventas una sociedad, una fundación, algo, y ahí metes la plata. Entonces Don es mucho Gonzalo, más complicado. Don Gonzalo, el otro tema que está en agenda, y ayer lo leía yo con mucha atención, un artículo, un informe de Gonzalo Prialé. Gonzalo Prialé, Gonzalo Prialé nos hablaba de la calidad del gasto público. Y dio cifras que realmente son para no creer, ¿eh? Del año 2006 al año 2019, el Estado ha dejado de invertir un poco más de 10.000 millones de soles anual, 2006 al 2019. Entonces, la pregunta es puntual. La eficiencia del gasto público definitivamente no tiene un sistema de seguimiento. Es decir, hacen las proyecciones, hacen los presupuestos, involucran importantes sumas de dinero de todos los peruanos y no encontramos, don Gonzalo, eficiencia, resultados. Entonces, la pregunta sería, vamos a esperar a recuperar la imagen Carlos. De don Gonzalo mientras viene, pero me está escuchando don Gonzalo, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ¿qué es lo que...? Tengo un problema con el audio, no escucho porque ha entrado una llamada. Entonces, tú me oyes, te pido por favor que me permitas un segundo para solucionar el problema de audio. Un segundo. ¿Cómo no, don Gonzalo? ¿Cómo no? Estamos con Gonzalo Alegría, economista catedrático universitario, con quien estamos analizando esta coyuntura política. Nos está dando sus impresiones. Sí, ahora sí se solucionó el problema técnico, disculpa. Es que entraba una llamada y por eso perdí el audio. ¿Me oyes? Ya, no se preocupe, sí, claro que sí, don Gonzalo. Entonces le comentaba que el día de ayer en el Diario del Comercio, un interesante informe suscrito por Gonzalo Prialé, presidente del Instituto de Infraestructura, Institucionalidad y Gestión, mire qué tal título, ¿no? Y nos daba cuenta que es necesaria una reforma de la gestión del Estado, considerando que desde el año 2006 al 2019, por año, el Perú ha dejado de gastar más de 10.000 millones de soles. Oiga, y eso nos cuesta a todos los peruanos. ¿Cuál es su criterio de esto? Sí, mira, habitualmente esto es un truco que inventó el MEF en tiempos de Alan segundo gobierno. Consiste en que te digo, te voy a ampliar la línea, te voy a dar lo que me pides. Entonces, digamos, un gobierno regional, un GORE o una municipalidad grande dice, quiero hacer un puente. Entonces te dicen, ya, ¿cuánto es? 300 millones de dólares. Entonces te pone en tu presupuesto público los millones de soles y te dice, ya, desde enero tienes todo el año para gastarte estos millones de soles. Y quedas bien, porque el MEF queda bien, porque no ha peleado, no ha dicho no. Pero ¿cuál es la realidad? Tienen una estrategia que a mí me parece vergonzosa, que consiste en que no te sueltan la plata. Hay un sistema electrónico que se llama CIAF. Claro. Entonces, el gobierno regional o municipal solo puede hacer la obra cuando tú le depositas la plata del MEF en su cuenta bancaria. Y eso lo tiene que hacer el CIAF. Entonces, ¿qué hace el MEF? No suelta el CIAF, por más que se quejan, escriben cartas, todo, no suelta el CIAF hasta finales de septiembre. Ya, ¿cómo vas a construir un puente, pues, entre octubre y noviembre? Nadie puede hacer eso por más que fuera el milagro de la tecnología. Entonces, ¿cuál es el truco? Al final viene el MEF y te dice en diciembre, oye, qué vergüenza las regiones, qué vergüenza las municipalidades. Mira, solo ha ejecutado un 20%, solo ha ejecutado un 30%. Pero esto es un monumento al cinismo. ¿Y por qué lo hacen? Muy fácil, porque cuando llega diciembre, dice, no ejecutó. Entonces todo el dinero vuelve al MEF. En papeles, porque nunca soltó nada. Entonces, sí soltó, para colmo sueltan, pero sueltan muy poquito. Quiere decir, claro, tú dices, me tienes que dar 300 millones de dólares en febrero, y yo te suelto 200, que ya es mucho, aparentemente, pero a finales de septiembre. Entonces tú no tienes capacidad de gasto, esa es una frase típica del MEF,
no tienen capacidad de inversión, no tienen capacidad de gasto. Una satanización Le terrible a faltan las técnicos. autoridades. Y la verdad es que es un truco vil, ¿para qué? Para que el presupuesto no se ejecute, entonces cuando vuelve ya no hay déficit, no hay gasto. Pero hay que entender que eso en su mayoría no es gasto corriente, es inversión. Mira, en resumen, para que veas técnicamente, en el Perú, el sector público en su totalidad, gobiernos locales, regionales y nacionales, el 72% de su presupuesto es gasto corriente. Quiere decir, Sueldos, de asesorías. cada 4 soles, 3 son sueldos y asesorías. Entonces, nos sale carísimo el gobierno, porque no es que sean muy baratos los de otros países, pero la media internacional está en el 54. Quiere decir que ya es malo también, porque claro, hay países como Singapur donde está en un 30. Quiere decir, en Singapur el gobierno recibe el dinero y él gasta un tercio y todo lo demás lo invierte en el bienestar de la población, que es el ideal. Claro, no es para ti el dinero, es para el pueblo peruano. Entonces tú recibes, el Estado recibe el dinero y tiene que gestionarlo con eficiencia. Concluyo diciéndote, el problema es que nosotros gestionamos en función de la ejecución. Oye, te doy una plata, ¿la ejecutaste? No. Eso se llama eficacia en economía. Quiere decir, no importa el costo, conseguiste el objetivo. Pero lo que hay que buscar es, como en las empresas privadas, la eficiencia. Quiere decir, tú conseguiste el objetivo al menor costo posible. Ese es el quid de la cuestión. Por ejemplo, Yantumala creó un 22% más de planilla, él solito, en su gobierno. Imagínate, quiere decir que casi entre la quinta y la cuarta parte de los funcionarios la metió él. Y ahí siguen, porque una vez es como un monstruo burocrático. Una vez que mete gente ya no sale. O por ejemplo los contratos, la locación de servicios, los contratos de locadores. Se multiplicaron. Se contratan y eso sigue creciendo, nunca baja. Los consultorías, todo. Entonces, hay que racionalizar el Estado, ¿para qué? No para gastar menos, sino para gastar mejor. Y justamente la parte de inversión, que es donde se está ahorrando, porque dice, mira, te doy plata para invertir, pero es mentira, no te voy a dejar invertir. No, pues es justo lo contrario. Esas inversiones ayudan a la economía, ayudan a generar empleo. Y lo que no es lógico es que todos aspiren a ser burócratas. Ese es el tema. Don Gonzalo, de verdad, muchísimas gracias por sus aportes. Yo estoy seguro que mi público valora sus conceptos y yo estoy absolutamente de acuerdo con usted. Hay que optimizar el gasto público en beneficio del pueblo. No es que se deje de gastar, hay que gastar, pero eficientemente. Ese es el mensaje. Don Gonzalo, un abrazo a la distancia. Adiós, hasta luego, gracias, saludos a todos. Muy bien, hemos estado con don Gonzalo Alegría, economista, catedrático universitario, en este diálogo. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa y estamos retornando porque tenemos